Mateo 17 y verso 1 en adelante. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Solamente leer el capítulo ya te edifica el Señor. Bueno, el capítulo empieza diciendo 6 días después. Si el capítulo empieza diciendo 6 días después, debemos de descubrir a qué 6 días después se refiere. 6 días después de qué. Bueno, eso te conecta al capítulo anterior. El capítulo anterior, en el capítulo 16 y verso 28, Jesús, estando con sus discípulos, dijo una palabra, más bien una palabra, dio una profecía. Jesús dijo esto: de cierto os digo, que hay aquí algunos, no todos, había 12 apóstoles, pero no se estaba refiriendo a todos. Dice, hay aquí algunos entre vosotros que no gustarán la muerte, es decir, no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Claro, cuando Jesús declara esa palabra profética, de cierto os digo que hay algunos, entre los 12, algunos de los que están aquí, que no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino de gloria. Claro, lo que está diciendo en pocas palabras es: algunos de los que están aquí no van a morir hasta ver el reino de Dios. Claro, la pregunta sería: ¿Jesucristo ha venido? No. ¿Y los apóstoles han muerto? Todos. Entonces mintió Jesús. Por eso el verso empieza diciendo 6 días después. ¿De qué? 6 días después de esas palabras, de esa declaración profética. El Señor tomó a Pedro, Juan y Jacobo, algunos de los que están aquí. Se los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué es lo que ocurrió allí? Ocurrió lo que va a ocurrir en el milenio, que ese es el reino de Dios con poder. Ocurrió que Jesús se transfiguró, porque Cristo, cuando venga, no va a venir con el cuerpo de carne semejante al pecado, sino con el cuerpo incorruptible, lleno de gloria, y va a reinar desde Jerusalén sobre todas las naciones. Y desde allí, ¿quién habrá?
Habrá los que han resucitado con Cristo en la primera resurrección, que la Biblia habla de ella en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 17, y también en Apocalipsis capítulo 20. Cuando el Señor viene para reinar en el milenio, los muertos en Cristo resucitan y es ahí donde van a gobernar. Pero no solo están los apóstoles, también está allí el Israel de Dios. Por eso aparecen Moisés y Elías. Y ahí tenemos a los apóstoles que pertenecen al nuevo pacto y a Moisés y Elías que pertenecen al antiguo pacto. ¿Cuándo resucita la iglesia? La iglesia resucita 7 años antes de la gran tribulación. Pero ¿cuándo resucita el Israel de Dios? El Israel que no pertenece a la iglesia, sino al antiguo pueblo de Dios, también van a resucitar. Y resucitan precisamente 75 días antes de que empiece el milenio. Donde lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, dice la Biblia que los que pasan por la gran tribulación y han muerto vuelven a vivir para resucitar y heredar la tierra con el Señor. Pero a la par de que resucitan los que han muerto con Cristo, ahí también resucita Israel. ¿Y por qué yo lo sé? Porque Daniel capítulo 12 le dijo el Señor a Daniel: y tú llegarás a 1335 días. La gran tribulación dura 1260 días. De 1260 días a 1335 hay un espacio de 75 días. En ese espacio es cuando el Señor viene, juzga a las naciones, y le dijo a Daniel: pasados los 1335, tú te levantarás para heredar la tierra que el Señor ha dado a tus padres. Ese levantar está hablando de la resurrección. Si lo conectas con Apocalipsis 20, resucitan los que han muerto en la gran tribulación, pero en ese momento también resucita Abraham, Isaac, Jacob y los profetas, y en medio de ellos resucita también Daniel para heredar la tierra que el Señor les ha prometido. Y ahí se cumple la palabra, todos bajo el reinado de Cristo, los del nuevo pacto, los del antiguo pacto, y Cristo siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todas las naciones. Ahora, lo que va a ocurrir en el milenio ocurrió en miniatura en aquel monte, cumpliéndose lo que el Señor dijo, porque el Señor no miente. Algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios viniendo con poder. Y allí lo vieron: Jesús transfigurado, su rostro brillando más que el sol, Moisés y Elías, los resucitados del Antiguo Testamento, y allí están los apóstoles contemplando en vivo y en directo lo que Dios hará en el milenio. Ahora, cuando Jesús va a mostrar a esos apóstoles, a estos 3 discípulos, el reino de Dios en miniatura, los lleva aparte a un monte alto. ¿Cómo se llama este monte? Bueno, la Biblia no lo dice. Suele decir teológicamente, los que entienden dicen que es el monte Tabor, pero no se sabe. Lo que yo sé es que el Señor los llevó a un monte. Y es que el Señor siempre ha trabajado en muchos montes. Jesús iba al monte siempre a orar. Pero es que trabajó el Señor en el Antiguo Testamento en muchos montes. El Señor dio la ley, ¿verdad? Y escogió el monte Sinaí. El Señor hizo que se cantaran alabanzas que el Mesías venía sobre el monte de Sion. Cuando Dios destruyó el mundo con un diluvio, las 8 personas salvas de aquel diluvio descansaron en otro monte, Ararat. Cuando un hombre quiso demostrar que amaba más a Dios que a su propio hijo, ¿dónde lo entregó? En el monte Moriah. Todos esos montes tienen testimonios tremendos. Ararat puede decir: sobre mí descansaron las 8 personas salvas del diluvio. Tener cuidado conmigo, Moriah podía decir: bueno, sobre ti descansaron las 8 personas salvas del diluvio. Sobre mí fue dado el ejemplo supremo de que el hombre daba a su hijo por amor a Dios. El Sinaí podía mirar a aquel monte y decirle: bueno, no te creas tanto, porque sobre mí fue dada la ley.
Y Sión podría decir, pues no habléis tanto, que sobre mí se cantaron alabanzas de que el Mesías iba a venir. Pero hay un monte que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, que era el monte más pequeño y más feo de todos. ¿Y sabes cuál es? El único que no tenía testimonios grandes para contar en toda su vida. Se llama el monte Gólgota. En aquel monte lo único que hubo eran hombres malos que morían en una cruz, abandonando a sus familias buenas porque sus acciones eran malas. Pero un día Dios escogió ese monte. Aleluya. Y ese día el Hijo de Dios fue a ese monte. Y mientras el monte no tenía nada para decir, ese día tuvo todo para hablar. Porque hubiera podido decirle a Sión, sobre ti se cantaron alabanzas de que el Mesías iba a venir. Sobre mi monte se están cumpliendo esas alabanzas que sobre ti se cantaron. Aquel monte podía mirar también al monte Ararat y decirle, sobre ti descansaron las 8 personas salvas del diluvio. Sobre mí está descansando ni más ni menos que el Salvador del mundo. Sí, también podía decir al Sinaí, sobre ti fue dada la ley, pero sobre mí está muriendo la gracia y la redención del mundo entero. También podía decirle a Moriah, sobre ti fue dado el ejemplo supremo de que el hombre daba a su hijo por amor a Dios, pero en mi monte el ejemplo supremo de que Dios está dando a su hijo por amor al hombre. Sí, todos los montes tenían testimonios grandes para contar, pero el monte que no tenía ninguno tenía el testimonio más grande para gritar cuando el Hijo de Dios murió sobre él. Y es que Dios, en vez de coger el Sinaí o el Moriah, lo que los hombres estaban acostumbrados a ver, escogió el monte más pequeño, insignificante y sin testimonio. ¿Quién le iba a decir al monte Gólgota que se iba a cumplir en el monte que más los hombres iban a mencionar a lo largo de toda la historia? Él no lo esperaba, pero Dios le escogió a él, porque Dios escoge para sí mismo lo que el mundo desecha con menosprecio. Es tan humilde que cubre el tabernáculo del testimonio con piel de animal. Elige una piedra tosca sin labrar como material que lleva Lara, que lleva su tabernáculo. Una zarza cual candelabro como su púlpito para su manifestación radiante a Moisés, y un pobre pastorcillo de ovejas como David para hacerle el hombre según su corazón. Así es Dios, hermanos, siempre escoge lo pequeño, lo que no sirve, lo que los hombres no dan un duro por él. A ese Dios le escoge, le llama, lo levanta, lo usa, lo bendice para su gloria. Qué bueno es el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, mirad que no hay muchos grandes entre vosotros, sino que lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo que no es, a fin de que nadie se gaste en su presencia. Dios, hermanos, tiene la habilidad de escoger lo que nadie quiere, y desde ahí Él hace su grande obra para llevarse Él la gloria en todo lo que hace. Por eso alguien puede decir, hermano Pedro, pastor Pedro, ¿cómo Dios me va a escoger a mí? No tengo talento, no tengo fuerza, no tengo habilidad. Eres el candidato perfecto para que la mano de Dios te escoja a fin de cumplir su palabra y llevar a cabo su obra. Dios escoge lo que no sirve, lo que no vale, lo que la gente menosprecia. Ese dice Dios, ese es mío, y voy a trabajar a través de él para que todos se den cuenta que soy yo el que he trabajado en medio de mi pueblo, y él se va a llevar la gloria, la honra y el honor. Y es que la gracia de Dios tiene la particularidad de escoger lo que el mundo ha roto, lo que el pecado ha destruido. La gracia de Dios tiene la habilidad de escogerlo, llamarlo, sanarlo, fortalecerlo y enviarlo. ¿Amas al Señor? Amén. Yo estoy sintiendo su presencia en este lugar, como Dios nos está hablando. ¿Sabes, hermanos? Dios le encanta la humildad.
si aborrece algo el Señor, es el orgullo. Dios está esperando de cada uno de nosotros que seamos humildes. No hay paz para el orgulloso. ¿Y por qué lo sé? Porque Jesús dijo: sed mansos y humildes de corazón como yo, y hallaréis descanso. Porque el que es humilde en el Señor halla el descanso del Señor. Y ahora la gracia de Dios escoge este monte. Cuando escoge este monte, yo me acuerdo del monte Sinaí, porque quiero que vean que aquí, en aquel monte, está ocurriendo algo tremendo. Está Jesús orando, pero no solo está orando. Pedro, Juan y Jacobo, 3 pescadores, están orando con él. ¿Sabes qué privilegio estar orando con Jesús? Está orando 3 pescadores con Jesús, y están disfrutando. Están viendo la gloria de Dios, la nube símbolo del Espíritu, la voz del Padre oyéndola audiblemente, el Hijo transfigurado, Moisés y Elías. Me gustaría estar a mí también ahí. Ahora, mira qué cambio. Si te das cuenta, en el monte Sinaí, cuando leas la Biblia, si lees, cuando el Señor dio la ley, el Señor decía esto: en medio de truenos y relámpagos, que no se acerque nadie a mí. Nadie, Señor, nadie. Y si se acerca un hombre, dice el Señor, morirá. Y si se acerca una mujer, decía el Señor, morirá. Bueno, y si una bestia que no tiene raciocinio sale del campo y toca el monte, dice el Señor, apedrearla. Señor, y si un bebé toca el monte, dice, morirá también. Pero si un bebé es inocente, morirá. Pero ¿por qué, Señor, no se puede acercar nadie a ti? Porque estoy dando la ley. En otras palabras, estoy exigiendo que el hombre sea tan santo como yo. Quieren acercarse a mí, tienen que ser como yo. Pero el estándar de Dios es tan alto que dice Dios, ni un bebé. En ese monte no se puede acercar nadie. Y en este otro monte, 3 pescadores y pecadores están en un sitio de gloria viendo una visión celestial. Es tremendo. Están en un sitio de gloria viendo una visión celestial. ¿Qué está ocurriendo y qué está pasando? Nos vamos a acercar a la gracia de Dios. Están en un sitio de gloria viendo una visión celestial. Y dice la Biblia, Jesús se transfiguró y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sabes? El vestido de los judíos era marrón. Pero cuando Jesús se transfigura, el vestido marrón se convierte en blanco. Porque lo que se transfiguró fue lo que había en el interior de Jesús. Es decir, Jesús dejó salir un poquito lo que había dentro de él. Y el vestido marrón se convirtió en blanco. Porque lo que tienes dentro al final sale. Y hay gente que lo que tiene dentro no es bueno. Por eso, cuando saca lo que tiene dentro, hace daño alrededor. Hay otros que lo que tienen dentro es el poder del Espíritu Santo y la comunión con el Espíritu de Dios, y lo que sacan para afuera está afectando el interior. Dios quiera que en cada uno de nosotros esté dentro la comunión del Espíritu Santo para que afectemos a los demás de acuerdo a la gloria de Dios. Ahora hay 2 grupos en aquel monte. ¿Quién hay? Está, vamos a poner aparte de Jesús, está Pedro, Juan y Jacobo, pescadores. Y por otra parte está Moisés y Elías, los profetas. Pregunto a la iglesia del Señor, ¿quién tiene mayor ministerio? ¿Los pescadores de Galilea o los profetas de Israel? ¿Quién tiene mayor responsabilidad? ¿Los pescadores, que si no pescan no comen, o los profetas? ¿Quién era Moisés y Elías? Bueno, voy a decir lo que era Moisés. Tenía un ministerio polifacético. Era juez, gobernador, predicador, pastor, legislador, intercedor, estratega militar, ministro de salud, ministro de economía, adorador, compositor y profeta. Ese era Moisés. Él levantaba la mano y el Señor enviaba una plaga. Levantaba la mano y el Señor enviaba otra plaga. Golpeó la roca y salió agua. Hizo una oración y el Señor la contestó. Una sola oración, 40 años. Oró un día y Dios contestó la oración 40 años. Todos los días, excepto los sábados, enviaba pan. Impresionante, hombre.
¿Pero quién era Elías? Elías era un hombre del lago del fuego. Una vez oró, y dice la Biblia que se paró el agua 3 años y 6 meses. Otra vez volvió a orar y dice la Biblia que el agua volvió de nuevo. Otra vez, estando en el monte, dijo: si yo soy hombre de Dios, fuego del cielo venga y os consuma. Y mató en 3 ocasiones a 102 hombres. Otra vez dice la Biblia que cuando pasa por el Jordán, las aguas se abren. Y cuando viene el Jordán y se vuelve otra vez de nuevo, viene un torbellino de fuego y se lo lleva al cielo. El hombre del lago del fuego. ¿Pero quién era Pedro, Juan y Jacobo en aquel momento? Pescadores que si no pescaban no comían. ¿Quién era Juan y Jacobo? Boanerges, Jesús los llamó, hijos del trueno. Porque quisieron entrar a Samaria y los samaritanos dijeron: no podéis entrar aquí. Se le quedó mirando Juan y Jacobo y dijo: Señor, que no nos dejan entrar. Señor, vamos a hacer como Elías, que descienda fuego del cielo y los mate a todos. Hay gente que tiene Biblia hasta para hacer daño. Porque estaban mencionando, pero Jesús se les queda mirando y le dice: vosotros no sabíais qué espíritu sois. Necesitaban liberación. No sabéis de qué espíritu sois, porque yo, Jesús, no he venido a perder las almas. Yo, Jesús, he venido a salvar las almas. Ese era Juan y Jacobo. Una vez se acerca una mujer a Jesús. ¿Quién era? La madre de Juan y Jacobo. Dice: Señor, ¿te puedo pedir una petición? Dice: sí, hija. Que en tu reino, mi hijo Juanito y Santiago se sientan a la derecha y a la izquierda en tu reino. Mira que pedía poco, ¿eh? Jesús se le quedó mirando y le dijo: mira, del vaso que yo bebo podéis beber, y del bautismo con que soy bautizado también, pero el sentaros a la derecha y a la izquierda en mi trono, eso solo es un honor que mi Padre se lo da a quien quiera dárselo. No lo puedes escoger tú, te lo tiene que dar Dios. Ese era Juan y Jacobo. ¿Y quién era Pedro? Pedro, Dios mío de mi vida, ¿quién era Pedro? Era el primero en todo, hermanos. El primero en todo. Si leen la lista de los apóstoles, siempre está Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, siempre Pedro. Sí, pero también fue el primero en andar por las aguas y el primero en hundirse. Fue el primero en confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús dijo: ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y fue salir a la palestra y decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aunque fue el primero en traer la revelación, también fue el primero en negar al Señor, jurando que no lo conocía a diestra y siniestra. No sé quién es este hombre. Cuando Jesús resucita, dice la Biblia que Pedro sale corriendo. Y Juan, corre más a prisa que Pedro, porque era más joven. Pero al final se queda en el sepulcro y dice la Biblia que fue Pedro el primero en entrar al sepulcro y descubrir que el Señor había resucitado. No solo eso, también fue el primero en cortar la oreja a Marco. Fue el primero en crear una revolución cuando alguien quería hacer daño a Jesús. Era el primero en negarle y el primero en luchar por él. Era el primero en andar y el primero en hundirse. Era el primero en la lista y el primero en traicionar. También fue el primero en predicar los 2 sermones evangélicos, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Era el primero en todo, hermanos. Y ahí estaba Pedro, el primero. 3 pescadores, viendo una visión celestial y escuchando una conversación de gracia, viendo al Señor transfigurado. Y aquí estaba el gran profeta Elías y el gran profeta Moisés. Y aquí estaba Pedro, Juan y Jacobo. Pero vuelvo a preguntar: ¿quién tenía mayor ministerio? ¿Moisés, Elías o Pedro, Juan y Jacobo? ¿Quién tenía mayor responsabilidad? ¿Juan, Pedro, Jacobo o Moisés y Elías? Bueno, pues aparentemente era más grande Moisés y Elías en ese momento, pero en el reino de Dios no era así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a ocurrir en el verdadero, en el nuevo pacto. Quiere decir que Moisés y Elías, aunque administraron gloria, administraron solamente la sombra de lo que estos pescadores iban a ministrar ahora. Oh, Elías se ministró en el altar, pero ellos iban a ministrar desde la cruz. Moisés ministró desde el sacerdocio, pero ellos eran los apóstoles. Moisés sacrificó el cordero, pero ellos iban a predicar del cordero. Ellos solamente estaban reflejando las sombras, ellos iban a traer lo verdadero. Por eso el apóstol Pablo hizo una comparación entre su ministerio y el ministerio de Moisés, y él dijo: el ministerio de Moisés era de muerte,
el mío es de vida. El ministerio de Moisés es de condenación, el mío es de justificación. Moisés se tenía que poner un velo para que el pueblo no viese que la gloria se le iba apagando. Yo a cara descubierta reflejo como en un espejo la gloria del Señor. ¡Apláudele a Él! ¿Y qué me enseña esto? Me enseña que siempre estamos leyendo qué grande era Moisés, qué grande era Samuel, qué grande era. Hermanos, más privilegio y responsabilidad tienes tú que ellos. Porque tú tienes el mensaje del Hijo de Dios dentro de ti para predicarlo a todo aquel que esté a tu lado, dando testimonio de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que. Y aquí estaban en aquel monte, bajo la gloria de Dios. En el monte Sinaí no se puede acercar un bebé. Y en este otro monte, 3 pecadores están en un sitio de gloria viendo una visión celestial. Pero ahora ocurre algo. Se lo voy a decir. Dice la Biblia que Moisés y Elías hablaban con Jesús. ¿Qué conversación sería, eh? El Señor envió a Moisés y Elías que ya estaban muertos, hablando con Jesús. A mí me gustaría saber qué hablaban. Pues yo lo sé. ¿Quieres que te lo diga? La Biblia dice que hablaban acerca de la partida de Jesús. La conversación no era de ley, era de gracia. Estaban hablando de la muerte del Hijo de Dios. Me imagino a Elías que le dice a Moisés: le voy a dar el mensaje porque Dios me lo ha dicho. Sí, Jesús, tú eres el escogido de Dios para morir. Sobre ti se va a cumplir el Salmo 22 cuando dice el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no me oyes, y de noche no hay para mi reposo. Mas yo no soy hombre, soy un gusano, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, hacen muecas con la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, pues líbrele él, tanto que en él se complacía. Pero tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Oh, fuertes toros de Basán me han rodeado, abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. Porque mi lengua se pegó a mi paladar, puedo contar todos mis huesos y se está derritiendo mis entrañas en medio dentro de mí. Porque perros me han rodeado, me han hecho cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran, me observan, reparten entre sí mis vestidos, sobre mis ropas echan suertes, mas tú, Jehová, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, salva de la espada mi alma, salva del poder del perro mi vida, líbrame de la boca del león, sálvame de los cuernos del búfalo. Ese era el mensaje de gracia que le estaba diciendo a Jesús. Se va a cumplir proféticamente la muerte de lo que está escrito en el Salmo 22, 1000 años antes de que se cumpliese, pero tú eres el escogido de Dios. Me imagino, hermanos, que Moisés se le queda mirando a Elías y le dice: déjame darle el mensaje ahora que Dios me ha enviado para decirle: sobre ti no solo se va a cumplir el Salmo 22, también se va a cumplir Isaías 53, cuando dijo el profeta: ¿quién ha creído sobre nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado de Dios y herido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
ciertamente nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitada su vida, y su generación, ¿quién la contará? Porque aunque la muerte hubo con los impíos, también en el sepulcro fue con los ricos. Mira el fruto de la aflicción de su alma, lo mirará y quedará satisfecho. Mi siervo orará por los transgresores y justificará a muchos. Eso es lo que estaban hablando. La conversación era de ley, era de gracia. En la ley no se puede acercar nadie, y en este monte 3 hombres pecadores están en un sitio de gloria, viendo una visión celestial, escuchando una conversación de gracia. Y no aparece el Dios del Sinaí para tirarlos. Fuera de aquí. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cambia Dios? No. ¿Y cómo Dios en este monte no deja que nadie entre? Y en este otro monte, venga, que pase todo el que quiera. ¿Se habrá hecho Dios, aleluya? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué en este monte Dios no deja que nadie entre? Y en este otro monte 3 hombres pecadores están en un sitio de gloria, están viendo una visión celestial y están escuchando una conversación de gracia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el primer monte y el segundo? Es que en el primero está la ley, en el segundo está Jesús. Y me puedes decir ahora, ¿y qué tiene que ver Jesús para que Dios ahora deje que todos entren, mientras aquí no dejaba a nadie? Te lo voy a explicar. Dios está aquí. Y Dios está aquí. Dios es justo, pero también es amor. Y a la vez es santo. Dios dice en su amor al pecador, acercaos a mí. El atributo del amor dice, acercaos, os amo. Pero el atributo de la santidad se levanta y le dice al amor, no pueden acercarse. ¿Y por qué? Pregunta el amor. Y dice la santidad, porque si se acercan con pecado, la naturaleza de la santidad de Dios queda adulterada. Pero a la par que se levanta la santidad para decir que no, se levanta la justicia. Y le dice la justicia al amor, no pueden acercarse. Porque si se acercan, a fin de que la naturaleza santa de Dios no quede adulterada, antes de que se acerquen yo los mato. Y así salvaguardo yo la santidad de Dios. Pero el amor está continuamente diciendo, venid, acercaos, salvaos. Y la justicia de Dios dice, no se puede. Si se acercan, tengo que guardar la pureza de Dios, los mataré. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo, como el Cordero de Dios, viene y se pone entre la santidad de Dios y la justicia de Dios. Se pone entre Dios y el pecado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Cargó el pecado de todos nosotros en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Y cuando cargó su pecado, nuestro pecado, en el cuerpo de su Hijo Jesucristo, en la ira de Dios, que tenía que castigar el pecado, se levanta. Y cuando se levanta para castigar el pecado del mundo, ¿dónde ve el pecado del mundo? Ve el pecado del mundo depositado en el cuerpo de su Hijo. Y es ahí cuando Dios juzga el pecado del mundo en el cuerpo de Jesús. Y cuando Dios juzga el pecado del mundo en el cuerpo de Jesús, ¡pah!, mata al Hijo de Dios. La justicia de Dios queda satisfecha, la santidad de Dios queda honrada. Y es en el momento que Dios le dice al pecador, ahora acércate a mí en mi amor, porque cuando pases, pasarás por la sangre del Cordero. Ella te limpiará de todo pecado, y el pecado que tenías que recibir tú, la paga del pecado que tenías que recibir, ahora lo ha recibido el Hijo de Dios. De manera que Dios ya no puede castigarnos por nuestro pecado, porque castigó a Jesucristo en nuestro lugar. Dios ha quedado satisfecho, su ley ha quedado honrada, la santidad ha quedado salvaguardada, y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios sin que la ira de Dios venga sobre nosotros, porque en nuestro lugar murió Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso en la ley no se podía acercar nadie, y en este monte hay 3 hombres pecadores en un sitio de gloria, viendo una visión celestial y escuchando una conversación de gracia, porque ahí estaba Jesús, el amigo de los pecadores.
Esto me enseña que nosotros le debemos la vida a Jesús. Ha sido por Él que nos podemos acercar a Dios Padre, porque Él intercede por nosotros delante del Señor, de acuerdo a su muerte en la cruz. Hermanos, menos mal a Cristo. ¿Te das cuenta que Cristo no es que sea necesario, es que sin Él no hay salvación? Es que los evangélicos no decimos en contraposición a los católicos que solo Cristo y Cristo, Cristo porque nos dé la gana. Es que lo decimos por necesidad. Solamente Cristo porque solamente Él ha podido reconciliar al pecador con un Dios santo bajo la muerte del Calvario. Ahora, ¿sabes qué? Bajo esta gloria de Dios en aquel monte. Esto es tremendo. Ahora necesito a mi pianista, porque ya vamos a terminar. El Señor está aquí. Hermanos, ¿sabes? Estamos llenos de debilidad. Esa es la verdad. Somos débiles. Hay una alabanza en España que dice: somos débiles, hermanos, somos débiles. No existen los superespirituales. Necesitamos que el Señor nos guarde. Lo he hecho en forma española. Somos débiles, hermanos, somos débiles. No existen los superespirituales. Necesitamos que el Señor nos guarde. No hay nadie aquí perfecto. Todos hemos pecado contra el Señor. Por eso, en este ambiente de gloria, por eso, estos hombres que están viendo la visión celestial y están escuchando una conversación de gracia, pasa algo tremendo. ¿Quieren que se lo diga? Dice la Biblia que dice Pedro: Señor, ¿cómo? O sea, la ley no se puede acercar a nadie. Aquí, 3 hombres pecadores están en un sitio de gloria, viendo una visión celestial, escuchando una conversación de gracia, y encima Pedro, con una espada pegada a su muslo, se mete en la conversación. Señor, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, para Moisés y para Elías. Pero Pedro, ¿por qué te metes tú en la conversación? ¿No tienes bastante que Dios te haya dejado ya estar en un sitio de gloria, viendo una visión celestial y escuchando una conversación de gracia? Y encima, cortas a Moisés y Elías para hablar tú. Pero atención a esto. Además, ¿sabes qué tenía Pedro en ese momento? Una espada pegada a su muslo. Porque la espada no la dejó hasta que Cristo resucitó. La tenía en el monte. Y en medio de esa gloria, él, con la espada de un guerrero, se mete en la conversación de 3 hombres santos. Maravillosa gracia. Maravillosa gracia. Y no aparece el Señor en el Sinaí para decirle: Pedro, fuera de aquí. No. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús ha hecho cesar los truenos del Sinaí. Los ha callado. No digáis nada contra el pecador que se arrepiente, porque la sangre del Hijo de Dios lo ha limpiado. Eso me habla de las debilidades que tenemos cada uno de nosotros. Puedes decirme: hermano Pedro, yo no me puedo acercar a Dios, estoy lleno de debilidad. Que no sea la excusa. No permitas que Satanás use tu debilidad y tu flaqueza para que no te acerques a Dios. Porque te digo desde aquí, bajo el ministro de Dios que soy, y bajo el nuevo pacto, que te puedes acercar a Dios.
que puedes subir al monte, que puedes ver la visión celestial, que puedes estar en un sitio de gloria y que con tus debilidades te puedes meter en la conversación de gracia y Dios no te va a tirar, entre tanto que siempre le pidas perdón por tus pecados y le digas: perdóname, Señor, por mis pecados, porque mientras confieses tu pecado va a haber gracia para ti, y gracia para ti, y gracia para ti, y gracia para mí. La gracia es abundante. Acércate al trono de la gracia, porque Cristo, el Hijo de Dios, ha muerto por ti. Ahora te pregunto, ¿con qué debilidad estás luchando? ¿Cuál es el telón de Aquiles que te está apartando del Señor? ¿Qué es lo que está amargando tu vida espiritual? Porque aquí podemos cantar victoria, pero nosotros sabemos que en la intimidad todos tenemos nuestra debilidad. Los hombres somos como la luna, siempre hay un lugar oscuro que solamente nosotros lo conocemos. Pero no solo nosotros, el Señor también lo sabe. Porque al Señor no le podemos engañar, Él lo conoce absolutamente todo. Y sabes, puedes decirme, hermano Pedro, es que me da vergüenza acercarme al Señor. Y yo te digo, acércate. Él ya lo sabe. No le puedes engañar. Él conoce tus debilidades. Y hoy te está diciendo, en la ley no se podía acercar nadie, pero en la gracia los hombres pecadores pueden estar en un sitio de gloria, pueden ver la visión celestial, pueden escuchar la conversación de gracia y se pueden meter dentro de la conversación. Y el Dios del Sinaí no te va a tirar, y no porque haya cambiado, es que hay un pacto eterno entre Él y la muerte de su Hijo. Y el pacto es: si el pecador se arrepiente, se puede acercar al trono de la gracia y hallar gracia y oportuno socorro en tiempos de necesidad. Cuando alguien está en pecado o ha fallado al Señor y viene para pedirle perdón, ten por cierto como que mañana sale el sol, que el Señor te va a perdonar en décimas de segundo. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hoy la gracia de Dios está aquí para que puedas subir de nuevo el monte. Está aquí el Señor. Por eso ahora entiendo cómo termina el verso. Porque dice Pedro, Juan y Jacobo: Señor, dice Pedro, bueno es que estemos aquí. Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, para Moisés y para Elías. Y dice el libro de Lucas: y esto decía Pedro sin saber lo que se hablaba. Mira si la gracia era tan poderosa que estaba hablando sin conocimiento y todavía le dejaba hablar. ¿Sabes por qué la Biblia dice: y esto decía Pedro sin saber lo que se hablaba? Porque Pedro dijo: Señor, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, para ti, para Moisés y para Elías. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque en el milenio las fiestas de Israel ya están caducadas, pero solamente se va a celebrar una, según el libro de Zacarías capítulo 12. ¿Sabes cuál es? La fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos tipifica que Dios vivió con su pueblo en el desierto y ninguno murió. Y el sol no les dio. Y ellos crecieron y las ropas crecían con ellos. Y había pan y agua abundante para todos. Entonces el Señor dijo: para que los israelitas no se olviden de lo que yo he hecho, aunque tengáis casas, salir el día 10 del 7º mes y hacer una pequeña chabola, coger ramas de los árboles y hacer una pequeña cabaña y meteros ahí. Y como los niños son muy preguntones, los niños van a decir: papá, ¿por qué estamos aquí en esta semana si tenemos la casa enfrente? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no vamos a la casa? Entonces el Señor le dijo a los padres: entonces le diréis a los hijos, esto es porque en el desierto el Señor nos guardó 40 años en el desierto sin que el sol nos agobiara, la luna nos agobiara, nos dio pan, nos dio agua, hizo que crecieran las vestiduras en medio de nosotros. Pues esta fiesta, hermanos, esta fiesta es la única que se va a celebrar en el milenio. Zacarías capítulo 12 dice que se celebrará la fiesta de los tabernáculos, que se hace como una enramada. ¿Y sabes qué creen los judíos? Hay una historia entre los judíos que dicen que antes de que venga el Mesías, 3 días antes va a venir Elías.
Por eso cuando Pedro, Juan y Jacobo están en el sitio de gloria, viendo la visión celestial, escuchando una conversación de gracia, y ven a Elías, entonces Pedro, viendo a Elías, dice: ya está, ha terminado el fin del mundo, vamos a hacer 3 enramadas, celebremos la fiesta, ha terminado todo, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Por eso dice la Biblia, y esto decía Pedro, sin saber lo que se hablaba. Porque lejos de terminar, no habían empezado. Porque no empezaba el milenio, empezaba el Evangelio. Pedro creía que había terminado y estaba a punto de empezar. Por eso te digo, no creas que ha terminado tu vida espiritual porque has fracasado. Estás a punto de empezar, por la gracia de Dios, en el Evangelio, a ver la gloria de Dios en tu casa y en tu vida, porque Dios tiene más para ti. Ahora entiendo. Que cuando Él dice: hagamos 3 enramadas para Moisés, Elías y tú, aparece la nube, símbolo del Padre, símbolo del Espíritu. Aparece, los cubre, y la voz del Padre a través del Espíritu: estos son mis siervos, pero este es mi Hijo, y además mejor maestro que ellos, a Elohim. Es único y exclusivo. Por eso dice la Biblia que al ver la nube y escuchar la voz, tuvieron temor y se arrodillaron e inclinaron el rostro. Entonces Jesús, muerto de miedo que los vio, se acercó, les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Es que no hay otro como Él, hermanos. No se puede comparar Moisés y Elías a Jesús. ¿Sabes? Moisés sale mucho en la Biblia y Elías también, pero Cristo es único y exclusivo. Por eso toda la Biblia habla de Él. En Génesis aparece como la simiente de mujer, en Éxodo como el cordero que muere en lugar de los pecadores, en Levíticos como nuestro sumo sacerdote, en Números como la estrella de Jacob y la serpiente de bronce, en Deuteronomios el profeta semejante a Moisés y la roca, en Josué es el capitán del ejército de Jehová, en Jueces es nuestro mensajero, en Ruth es el familiar que redime y el esposo fiel, en Primera de Samuel es visto como el rey, en Segunda de Samuel es visto como el grande, en Primera de Reyes como el rey por nacimiento, en Segunda de Reyes como el rey por juicio, en Esdras como el Señor del cielo y de la tierra, en Nehemías como el edificador, en Esther como nuestro Mardoqueo, en Judas como nuestro redentor, en los Salmos como el buen pastor y el Hijo de Dios, en los Proverbios como la sabiduría, en Eclesiastes como aquel que está por encima del sol, en el Cantar de los Cantares el gran amante de la iglesia, el más hermoso, el primero entre 10.000, en Isaías es el siervo sufriente y glorificado, en Jeremías el Señor nuestra justicia, en Lamentaciones el varón de dolores, en Ezequiel el Dios glorioso, en Daniel es la piedra viva y la víctima propiciatoria. Sí, también en Zacarías es el renuevo, y en Malaquías aparece como el sol de justicia que se levanta trayendo sanidad debajo de sus alas. Mateo nos lo muestra como el rey de los judíos, Marcos como el siervo, Lucas como el perfecto hijo del hombre, Juan como el perfecto hijo de Dios. En Hechos aparece como el Señor que asciende, en Romanos como el Señor nuestra justicia, en Primera de Corintios como nuestra resurrección, en Segunda de Corintios como nuestro consolador, en Gálatas como el fin de la ley, en Efesios como la cabeza de la iglesia, en Filipenses como aquel que suple toda necesidad, en Colosenses como la plenitud de la deidad, en Primera de Tesalonicenses el que viene por su iglesia, en Segunda de Tesalonicenses el que viene con su iglesia, en Primera de Timoteo como el mediador, en Segunda de Timoteo como el dador de las coronas, en Tito como nuestro gran Dios y Salvador, en Filemón como el pagador de nuestra deuda, en Hebreos como el sustentador de la fe y el cumplimiento de todas las promesas, en Santiago como el Señor que se acerca, en Primera de Pedro es visto como la piedra viva y propiciatoria, en Segunda de Pedro como el Señor de la gloria, en Primera de Juan como el camino, en Segunda de Juan como la verdad, en Tercera de Juan como la vida, en Judas como nuestra seguridad, y en Apocalipsis aparece como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, el
Y aquí. Porque con el piano más fuerte, por favor. Está aquí el Señor, está aquí el Señor. Ay, Dios. Sí, Señor. Ahora entiendo el verso. Y alzando los ojos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Es que no hay otro como Él. Es único y exclusivo. Es el Dios perfecto para el hombre y el hombre perfecto para Dios. Es aquel que nos ha salvado de la condenación del pecado y del infierno y nos ha reconciliado con Dios su Padre. Oh, yo alabo su nombre y bendigo su persona en esta noche. Oh, Jesús de Nazaret. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Siento tu presencia. Pueden venir al altar y arrodillarse ante el Señor y darle gloria y